Dios les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Amén. Tanto mis hermanos en Cristo como mi familia. Le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio, por ser la portadora de este gran testimonio que en el nombre de Dios sé que a muchos nos va a fortalecer, así como me ha fortalecido a mí y día con día lo sigue haciendo. Amén. Les pido por favor que se pongan de pie y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Cuando lo tengan me responden con Juan capítulo 11, versículos 3 y 4. La palabra de Dios se lee honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Les pido que me ayuden a orar y que sea Dios usando mis labios. Aleluya. Padre celestial, Dios amado, en este momento, Señor, estamos aquí delante de ti, para exaltar y glorificar tu nombre, Cristo de la gloria. Dios amado, te pido que tomes control, Señor, de cada palabra, Padre, que salga de mis labios, que sea para glorificar y exaltarte, Señor, porque sabemos que tú no compartes la gloria con nadie, Señor. A ti, Señor, someto mis pensamientos, someto mi voluntad, Señor. Que sea usted trayendo una palabra de fortaleza a cada uno de mis hermanos, Dios amado. Gracias por todo lo que has hecho, Padre, hasta este momento y seguirás haciendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Quiero dar primeramente las gracias a Dios por este hermoso privilegio de poder estar hoy delante de ustedes como un día lo estuve, pero ahora en una situación diferente. Porque un día estuve en un momento de quebranto, en un momento de lloro, de angustia, de desesperación. Y ahora estoy aquí delante de ustedes, delante de Dios primeramente, en señal de gratitud, en señal de alabanza y en señal de adoración. Agradezco a mis pastores, a los líderes, por haber tomado a bien cederme este espacio para poder hablar de las maravillas de Dios y poderles decir con certeza y con convicción que Dios todavía sigue haciendo milagros. Siempre y cuando nosotros tengamos la fe, porque todo depende de la fe. Podemos decir Dios va a obrar, pero si lo decimos de labios hacia afuera, no lo va a hacer, porque Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe si lo decimos con convicción o lo decimos solo por una costumbre. También agradezco a cada uno de ustedes, tanto aquí en la congregación como en otros países como en Honduras, República Dominicana, El Salvador, que muchos hermanos se unieron en cadena de oración por este hermoso milagro que ahora podemos ver. Aleluya. Y ahora hemos comprobado que cuando el pueblo de Dios se une a un solo clamor, a un solo sentir y doblamos rodillas delante de Dios, podemos ver que Dios nos escucha y cosas grandes suceden. Y ahora les puedo decir, Dios es fiel. Dios es bueno en todo tiempo y en todo momento. Amén. También agradezco a cada una de las personas que, sin conocerme, tuvieron a bien ayudando económicamente. Gracias por esa ayuda que me brindaron en esos momentos. Fue de mucha ayuda. Yo no les puedo pagar, pero yo conozco a alguien que sí les va a pagar y él paga bien.
de Honduras para ayudarme a pasar esos momentos tan difíciles, momentos en los cuales poco a poco les iré explicando. También a mi jefe que está aquí, bienvenido. Que Dios hable su vida. Y también bienvenida a mi familia que me está viendo desde Honduras a través de las redes sociales. Muchas gracias por todo. Gracias a los hermanos que siempre estaban pendientes del teléfono, que cuando yo llamaba, no importaba la hora, me contestaban y me daban esas palabras fuertes que Dios me fortalecía. Y a mi tía, que es la pastora Celsa Perdomo, lastimosamente no pudo venir hoy aquí porque tenía un compromiso en la iglesia. Gracias, tía, porque usted fue un instrumento demasiado utilizado en las manos de Dios para muchos momentos en los cuales Dios trajo muchas palabras a mi vida, y ya, como les digo, les iré relatando cómo sucedió. Pues les voy a empezar a explicar cómo empezó el proceso, cómo empezó esta gran tribulación. Y esto sucedió un 1 de agosto. 1 de agosto del 2025. Mis hijos, la mayoría de ustedes saben, no los tenía yo, no vivían conmigo, ellos vivían en Florida con su papá. Ese día a mí me tocaba irlos a dejar a Florida. Y yo siempre en mis oraciones, yo doblegada aquí en este altar, yo le decía: Señor, ¿qué necesito hacer para que me los devuelvas? Yo no quiero a mis hijos de visita, yo quiero a mis hijos conmigo. Pero en ese momento yo pedía y pedía, pero no sabía que Dios sí me estaba escuchando, me iba a responder, pero no de la manera como yo quería que lo hiciera. Y ahí vemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y yo decía: Señor, lloraba y lloraba y lloraba y me quebrantaba cada vez que avanzaban los días y me tocaba irnos a dejar. Y ese día mi abuela vino de Honduras, donde mi tía. Yo no soy de visitar mucho a mi familia porque viven lejos, y ya era la voluntad de Dios. Me fui a visitar a mi tía para ver a mi abuela antes de irme a Florida. Mi hijo, cuando venía de Florida, venía con un dolor de estómago, el cual yo ya lo había llevado al hospital y solo me decían que era una bacteria, que no tenía nada más, le habían dado tratamiento, pero no se le quitaba. Ese dolor era constante. Y ese día que fui allá donde mi tía, me dice: el niño no se ve bien, llévalo al hospital porque el niño está demasiado, el color de él ha estado cambiando. Fue algo en cuestión de segundos. Fue en cuestión de segundos. Cuando llegamos allá, él iba con el dolor, pero su semblante estaba bien. Pero según estábamos donde mi tía, avanzaban los minutos, el semblante de él iba cambiando. Cuando yo lo llevo al Holy Cross, la primera foto que va a pasar y que pasó en el video, ese fue el día cuando él llegó al hospital en Holy Cross. Él caminó y se sentó y me dijo: mami, ya no puedo más, me siento débil, me siento sin fuerzas, me duele el estómago. Para mí no fue fácil verlo porque era como que me lo habían cambiado. No era el niño con quien yo me había ido minutos atrás para allá. Cuando estamos en el hospital, él lloraba del dolor y me dice la doctora de que le iban a hacer unos exámenes de sangre para ver por qué era el dolor, y se le empezaron a salir un montón de puntitos en todo el cuerpo de él. Y cuando la doctora llega con los resultados, Dios tiene misericordia de nosotros, pero los seres humanos no tienen misericordia, porque esa doctora vino delante de mis 2 hijos, me dice: ya tenemos los resultados y hay una alta posibilidad que lo que el niño tiene es cáncer en la sangre. Cuando ellos a mí me dan esa noticia, yo me quedo paralizada y yo no sabía qué hacer porque mis hijos lo estaban escuchando. Yo no sabía si disimular mi dolor, mi impacto por ellos, si llorar, gritar, no sabía qué hacer. Y solo me le acerco al niño y me dice: mamá, yo no tengo nada, yo estoy sano. Cuando yo escucho las palabras de mi hijo,
sí, mi amor, tú estás sano. Sabemos que Dios está contigo y estás sano. Y salí de la sala donde estaba él, le llamé a mi tía y le conté lo que estaba pasando. Mi tía empezó a orar conmigo por teléfono y me dijo, está tranquila, que el niño está bien. Luego le llamé al hermano Rulas y le digo, esto está pasando con el niño. Y pues fue un momento duro, fue un momento de impacto que yo no hallaba qué hacer. Y cuando me dicen en el hospital que necesitaban mandarlo para el National de aquí de Washington, porque no podían ellos tratarme al niño. Entonces me lo mandan al niño en ambulancia, como a las 6 de la tarde llegamos ahí. Y me dicen los doctores, empezaron a hacer exámenes, le pusieron sangre porque su hemoglobina iba en 5 y una hemoglobina normal tiene que estar en 13. Él ya era la pura misericordia de Dios con él, porque ya él no tenía sangre prácticamente. Y plaquetas las llevaba en 25, las plaquetas lo normal tienen que ser 200. Y por eso él no tenía fuerza, él estaba débil. Cuando me llevaron a un cuarto separado me dicen, ¿saben lo que está pasando con el niño? Yo solo los escuchaba, pero yo estaba ahí, pero mi mente no estaba con ellos. En mi mente yo estaba orando y yo decía, Señor, esto es mentira. Esto es mentira, mi hijo no tiene nada y yo en ningún momento yo se los acepté. Eso fue mi fortaleza, de la que Dios me trajo, la seguridad de decir que no. Yo nunca les dije ese diagnóstico es real, siempre les dije que no. Siempre les peleaba, siempre les decía no y no. Aunque ellos me decían que sí, yo les decía que no. Y ver a mi hijo, cuando él me daba las fortalezas, cuando me decía, mami, estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Para mí eso era, yo decía, si mi hijo cree, ¿por qué yo no voy a creer? Y empezó el proceso, lo dejaron ingresado. Luego él le hacían exámenes y exámenes, no me daban confirmación, solo era una sospecha, pero el dolor de estómago estaba ahí. No me le hacían nada, le ponían medicamentos y me decían, no entendemos qué tiene, porque en el estómago no hay nada. Y me dicen, hay que hacerle la biopsia, porque es la única manera que nosotros sepamos si él tiene o no tiene leucemia. Porque me decían, los exámenes no sabemos qué está pasando, no arrojan lo mismo, un examen un día dice una cosa, después dice otra, nosotros no sabemos qué pasa. Entonces, cuando ellos me dicen eso, yo les digo, yo sí sé qué es lo que pasa, es la gloria de Dios que está conmigo. Y me dicen, hagamos la biopsia para que podamos empezar un tratamiento. Y le hacen la biopsia un 4 de agosto. Luego el niño entró a quirófano para hacer su primera biopsia de médula ósea. Luego de eso me decían que el siguiente día me tenían el resultado, cosa que no me lo daban, y yo les preguntaba los resultados del niño, no me lo querían dar, pero yo les decía, solamente me van a confirmar que no lo tiene y me voy a ir con mi hijo. Y el dolor siempre estaba ahí, que era por eso que él iba, ese dolor seguía y seguía, y ellos no, yo les decía, ustedes no se enfocan en el dolor del niño, sino que se enfocan en un cáncer que no existe. Cuando llego, me dan la noticia un 8 de agosto, me dicen de que ya tenían los resultados, pero que ellos habían tenido que mandarlo, las muestras del niño a otro lado porque ellos no podían determinar el resultado. Y que el resultado había salido positivo, que el niño tenía leucemia. Cuando me dicen eso, yo vuelvo y les digo, no, mi hijo no tiene. Mi hijo no tiene leucemia. Y me aferré a eso, me aferré al no y el no, y me decían, hay que empezar el tratamiento. Yo les dije, no van a empezar nada porque él no tiene nada. Él no tiene nada, yo lo que necesito es que me lo den, yo me lo voy a llevar. Y luego me reúnen y me dicen que si yo no firmaba, me iban a llevar donde el juez, porque yo estaba impidiendo que el niño recibiera un tratamiento. Y fue una reunión grande que hubo ahí, y llegamos a la conclusión en que se le iba a repetir la biopsia, y que esa reunión fue un 12 de agosto, que al repetirse la biopsia yo iba a aceptar la voluntad de Dios. Si la biopsia salía positiva, era la voluntad de Dios, y si salía negativa, que también era la voluntad de Dios. Al
Al niño lo ingresan a quirófano el 13 de agosto y cuando él ingresa para su segunda biopsia, una semana después, el siguiente día van y me dicen que ya tenían los resultados y que la biopsia una vez más había salido positiva. Entonces vine y yo les dije, estaba mi mamá conmigo cuando yo solo les dije, gloria a Dios. Y ellos han de haber pensado que tal vez yo estaba loca. Y les dije, gloria a Dios, porque Dios sabe por qué lo hace. Y si Dios puso esta prueba, pues yo voy a afirmar y vamos a, de la mano de Dios, yo sé que Dios va a obrar. Tarde o temprano Dios va a obrar conmigo. Les dije, ustedes me dicen que él tiene cáncer, pues yo les digo que no lo tiene. Yo les digo que no lo tiene. Háganle el tratamiento que necesiten, pero mi hijo está sano. Mi hijo está sano y un día Dios va a respaldar lo que les estoy diciendo. Y ese día yo empecé a ver el propósito de Dios. Gloria a Dios. Porque en uno de los médicos que llega donde Davidson era un médico judío. Y ese día yo les dije, vamos a orar para poner todo en las manos de Dios. Y ahí Dios me dio el privilegio de poder tomar de la mano a ese doctor y empezar a orar. Empezar a orar y yo le dije a él, usted debería de sentirse afortunado de ser parte del pueblo escogido de Dios. Y usted debería de saber que Dios hace milagros. Y sabimos ellos me decían que el tratamiento era de 6 ciclos y yo les dije, ustedes ponen el tiempo, pero no es el tiempo que ustedes dicen, es el tiempo que Dios dice. Cuando al niño el 15 de agosto lo vuelven a ingresar a quirófano para ponerle la línea central por donde iba a recibir el tratamiento, él seguía con su dolor de estómago. Ellos seguían con su cáncer, pero el dolor de estómago no lo quitaban y me decían, no entendemos de qué, porque no hay nada. En el estómago el niño no tiene nada. Y yo empecé a orar y yo le decía, Señor, ayúdame, porque no es fácil estar viendo a mi hijo sufrir de ese dolor. No era fácil. Cuando un día vengo yo y me acerco a él y le digo, hijo, vamos a leer la Biblia. Te voy a leer, le dije, la historia de la crucifixión de Jesús. Yo me sorprendí, porque según yo iba a darle una enseñanza a él, y él terminó dándomela a mí. Para la gloria y honra de Dios, mi hijo, yo pude ver que era Dios hablándome a través de él, que era Dios diciéndome muchas cosas. Mi madre estaba ahí cuando empecé a leerle y él me dijo, mamá, a Jesús lo crucificaron, a Jesús le pusieron clavos, a Jesús le dieron látigos. Mis látigos, me dijo él, mis clavos son las puyas, porque a él le llegaban cada 8 horas, lo venían a sacar sangre, ya no tenía espacio en su cuerpo para más lugares. Y me dijo, todas las puyas son mis clavos. Jesús cargó una cruz, y la cruz que yo estoy cargando es la enfermedad. Cuando el niño me dice eso, yo dije, Señor, ¿qué mensaje más grande me estás mandando? Cuando viene y dice, si Jesús pasó un dolor más grande, ¿por qué yo no voy a aguantar eso? Aleluya. Gloria a Dios. Al escuchar esas palabras, eso me fortaleció. Yo dije, Señor, ayúdame a seguir creyendo, ayúdame a seguir confiando que estás obrando aunque no pueda verlo. Amén. Y allí Dios venía y llegaba y me fortalecía, yo me ponía a orar, yo me arrodillaba. Y yo hace 2 años tuve un accidente que yo no puedo estar mucho tiempo hincada. Y en ese día yo decía, no me importa mi dolor. Si mi hijo dice que si Jesús sufrió más que nosotros, yo también puedo aguantar este dolor. Y nada me va a impedir que yo me arrodille delante de Dios.
Y ahora yo me rodeaba en el cuarto del hospital. Por eso yo ahora, no me importa levantar mis manos, no me avergüenzo de decirle Señor gracias, no me avergüenzo de darle aleluya. Porque yo dije, si yo en el hospital, rodeada de un montón de incrédulos, lo hacía y no me importaba, ¿por qué ahora yo me voy a abstener de hacerlo? Sí, estoy demasiado agradecida con todo lo que Dios ha hecho. Por eso ahora yo le adoro con libertad. Le adoro porque siento que todavía quedo en deuda con Él. Todavía estoy en deuda con Él por todo lo que Él hizo y sigue todavía haciendo en la vida de mis hijos y en mi vida. Y luego de eso le empezaron las quimioterapias. El día 21 de agosto, él solo estuvo 7 días con quimioterapia. El primer ciclo, él tenía que durarle 10 días y solo aguantó 7 días. Esa foto que ustedes están viendo ahí dice antes de comenzar el proceso, porque hasta ahí todavía no era nada lo que se había pasado. Hasta ahí era como que una pequeña dosis de lo que se venía más adelante. Hasta ahí era como que probándome si en lo poquito yo me derrumbaba para ver qué tanto yo iba a aguantar más adelante. Ese día el niño estaba así feliz. Él amaneció siempre con ese dolor constante. Empezó a deshidratarse la quimioterapia que le hicieron daño y no comió, estaba con mucho heces fecales y no le tomaban importancia a los médicos. Yo en ese proceso el niño estaba así, yo tenía que irme a trabajar. Para mí no era fácil dejar a mi hijo, yo sabía que quedaba en las manos de Dios, de mi madre, pero no era fácil. Y le doy gracias a Dios porque mis jefes me consideraron ese aspecto. Yo pasaba en el trabajo, pero pasaba más en el teléfono que trabajando, porque era una llamada tras otra de los médicos y era difícil salir del hospital, dejar a mi hijo y irme a trabajar. Mi mente no estaba en mi trabajo, estaba con él. Cuando yo me fui, él quedaba así, yo pidiéndole a Dios que él regresara, que estuviera mejor. Cuando yo llego al hospital de mi trabajo, me lo encuentro que todavía ya él seguía evacuando. Y llamo a los doctores y les digo, necesito que me le pongan algo al niño. El niño se me está deshidratando. Y ellos me decían, no, está bien, el niño está bien. Y yo les decía, no, mi hijo, póngale algo. Pero ellos no hacían caso. A las 7 de la noche yo llamé al médico residente para que ayudara con el niño, porque todavía el niño en lo humano se podía prevenir lo que iba a pasar, pero no sabía de que esa era la voluntad de Dios, que no reaccionaran ellos para que el proceso todavía siguiera más. Y cuando los médicos se van, el niño empezó a convulsionar de la deshidratación. A las 12 de la noche lo estaban llevando a cuidados intensivos. Y ahí fue donde empezó el proceso ya más duro. Porque si yo decía, es duro verlos solamente así por la quimio, pues no sabía de que iba a ser más duro verlos ya entubados. Y cuando él lo van a entubar, mi mamá me dice, te habla el niño. Yo no tenía valor de ver a mi hijo. Yo no tenía valor de verlo cuando le fueron a poner eso, porque lo hicieron con él despierto. Ni tan siquiera me lo durmieron. Yo solo me fui para el baño y yo empecé a llorar. Y yo empecé a decirle, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Y yo sé que mi hijo está sano. Y yo miraba las circunstancias y yo decía diciendo, mi hijo está sano. Y yo no pude ver lo que le estaban haciendo. Mi mamá se quedó con él. Cuando yo salgo del baño, ya me encuentro así entubado.
que mi hijo lo vas a levantar. Luego, ese día de esa foto fue un día demasiado duro porque eso sucedió un 28 de agosto. Ese 28 de agosto es un día que quedó marcado para mí, porque les puedo decir con certeza que ese día mi hijo murió y nació de nuevo, porque ese día fue cuando Dios empezó a obrar, y ahí entendí que era necesario que yo lo soltara, porque yo clamaba a Dios y yo decía, Dios está en el proceso, Dios está en el asunto, Dios está obrando, pero no dejaba que Dios obrara, siempre yo lo hacía con mis fuerzas. Y cuando mi hijo está así, llegaron los médicos a decirme que los riñones ya no le estaban funcionando, que ya no estaba funcionando, él empezó a inflamarse, se empezó a poner así de ese color, y que estaba deteniendo muchos líquidos, ya la sonda de él no tenía, estaba seca, ya no tenía nada, y que ya prácticamente esa madrugada estaban ya los doctores velando a mi hijo. Había un montón de doctores ahí cuando me dicen, el niño va a necesitar diálisis. Y yo dije, Señor, quimio, diálisis. Y yo solo me salí, como ahí son puertas de vidrio, me recosté en el cristal y quedaba viendo a mi hijo. Y yo solo dije, Señor, si mi hijo va a pasar por eso, mejor llévatelo. Mejor llévatelo porque yo no quiero que sufra más. Me va a doler, pero prefiero soltártelo. Y luego yo no pude aguantar estar ahí con él. Una enfermera me llevó a una sala. Yo lloraba y yo le pedía a Dios, y yo decía, Señor, que se haga tu voluntad. Y llegó el papá de él donde estaba yo y yo le dije, ¿sabes qué? Dios me ha hecho sentir que tenemos que entregarle el niño. Ya no lo podemos seguir deteniendo más. Vamos a darle el niño a Dios y que se haga la voluntad de Dios. Luego empezamos a orar, empezamos a clamar a Dios, y de ahí que terminamos de orar empezamos a acordarnos de toda lo de él, las vivencias de él. Prácticamente nosotros ya estábamos velando al niño. Y cuando ya llego de regreso al cuarto, le digo, Dios me hace sentir, vamos a orar por el niño. Vamos a orar por el niño, porque si el niño llega a las 6 de la mañana, Dios nos lo va a llevar. Pero si el niño no llega es porque era la voluntad de Dios. Y yo empezó a orar por el niño. Cuando empiezo a orar, la sonda empezó a ver pipí. Y yo dije, Señor, la gloria y la honra es para ti. Yo me quebranté y los doctores se sorprenden porque había muchos doctores ahí con él. Y yo gritaba y yo decía, Señor, gracias, gracias, porque entendí que cuando nosotros pedimos algo, tenemos que de verdad dejar que Dios haga la obra. Porque si nosotros pedimos y creemos, pero no dejamos que Dios actúe, Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer, porque yo pedía por él, pero luchaba con mis fuerzas. Y con mis fuerzas yo no iba a llegar a ningún lugar. Y cuando el niño empezó a ver pipí en la sonda, el siguiente día llegaron los doctores y me dicen, te tengo una noticia. Y yo les dije, ¿qué? Los riñones del niño están funcionando. Cuando ellos me dicen eso, yo dije, Señor, solo tú lo puedes hacer. Y me dicen, ellos están funcionando, pero hay demasiado líquido y tenemos que ponerle la diálisis para poderle ayudar, porque tanto líquido
entiendo que él tiene que sus riñones ahorita están forzados. Se habían parado de trabajar, no sabemos qué pasó. Y ya ahora trabajando necesitamos ayudarle 3 días con diálisis para que quede estable el cuerpo de él. Y yo les dije, háganlo porque de ahora en adelante las decisiones las toma Dios y no las tomo yo. Y ese día de esa foto fue lo que ustedes pueden ver aquí en el cuello de los puntitos amarillos, son por donde le pusieron la diálisis. Y el que tiene ahí en el pecho es por donde le ponían la quimioterapia. Y ese día había vigilia aquí en la iglesia y me dijeron que ese día le ponían eso. Y yo dije, Señor, si yo me quedo aquí, yo no hago nada. Pero si yo me voy para la iglesia, yo hago mucho. Y ese día al niño y otros 3 niños más les iban a poner eso. Eran las 3 de la tarde, se llegaron las 6:30 y no había respuesta del niño. Yo me tenía que venir para el culto y yo le dije al papá, yo me voy, pero yo sé que mi hijo está bien. Yo sé que mi hijo está bien porque Dios está con él. Me vine para aquí, solo Dios sabía cómo yo venía manejando. De venirme y no tener noticia de él, no saber qué estaba pasando con él. Pero también sabía que si me quedaba allá iba a ser peor. Iba a ser peor y cuando yo llegué aquí, yo venía destrozada, desanimada. Pero solo crucé esa puerta y Dios cambió todo. Por eso, cuando nosotros venimos a la iglesia, no vengamos por compromiso, no vengamos por una rutina. No vengamos porque tengo que ir para que me miren, tengo que ir para llenar una silla, porque eso a Dios no le interesa. A Dios lo que quiere es que vengamos dispuestos a adorarle, dispuestos a adorarle. Dios lo que quiere es que le traigamos un corazón contrito y humillado para que Él nos pueda restaurar. Si venimos debilitados, Él nos da fuerzas. Pongamos todas nuestras cargas en manos de Dios, pero pongámosla de verdad, no solo venimos aquí, se las pongamos y al salir las volvemos a agarrar, no, dejémoselas a Dios, porque Él es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Y sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Y ese día, cuando yo estaba orando, yo le decía, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que mi hijo está bien. Y cuando me envían la foto ya del niño así, para mí fue duro. Para mí fue duro porque cuando me vine, quedaba con tubo, quedaba con alambre, y después verle todavía eso a él. Yo dije, Dios mío, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Pero si tú lo permites, está bien. Pero hasta ahí yo miraba a mi hijo de esa manera, pero nunca creía lo que los doctores decían. Yo siempre seguía en mi postura. Yo siempre les decía no. Yo siempre les decía, Él está sano. Y ahora entiendo que la única manera de yo poder mantener esa certeza solo fue por parte de Dios. Porque mantener la certeza viendo la adversidad no era fácil. No era nada fácil. Y cuando salgo de aquí, llego al hospital después de la vigilia, llegué al hospital y vi a mi hijo, verlo ya en persona. Fue duro. Fue más duro que verlo en esa foto. Pero yo ahí pasaba con él. Ahí pasaba, él nomás se mantenía con fiebre. Tampoco le encontraban a qué se debía la fiebre. Yo ahí pasaba poniéndole trapo, mi mamá conmigo. Luego me tenía que ir a trabajar y así. Así era mi proceso. Pero a pesar de la lucha, a pesar del dolor, mi tiempo para honrar a Dios siempre estaba. Siempre tenía el tiempo para doblar rodillas y para decirle, Señor, gracias.
Señor, gracias por todo esto, porque ahora no entiendo, pero más adelante lo voy a entender. Y luego de eso, me decían, el niño ya está bien, el niño le vamos a retirar la diálisis, ya quedó bien con el líquido, pero no le vamos a quitar el catéter. Siempre se lo vamos a dejar por si lo puede necesitar. Y yo les dije, no lo va a necesitar. No lo va a necesitar porque mi hijo no lo necesita más. Le quitaron eso al niño y pude entender que cuando uno deja todo en manos de Dios, Dios obra para bien. Porque cuando al niño le pusieron eso, como les comenté, otros 2 niños más se lo pusieron. Yo ahí miré tantas historias y yo por cada niño yo oraba. Pero cuando Dios escoge a alguien, Dios sabe el propósito que tiene. Esa noche murió el niño de la par de donde estaba él. No fue fácil ver esa madre como lloraba. Y yo decía, Dios mío, son solo niños. Son solo niños, se empiezan a vivir. Pero tú lo necesitas allá. Y yo decía, luego, 2 días después murió el de enfrente. Y yo decía, Señor, ¿por qué anda la muerte tan cerca de los niños? Y ahora mi hijo, porque yo decía, el de la par, el de enfrente, y el mío es de las manos de Dios. Y yo dije, Señor, el 28 de agosto te lo entregué y me lo dejaste. Y yo sé que la muerte puede andar rondando, pero no se va a llevar a mi hijo. Luego a otros niños les ponen la máquina y llega el doctor y me dice, le vamos a retirar, me dice, el catéter a Dyson porque él no lo necesita, ya sus riñones están trabajando. Y yo le dije, la gloria es para Dios. Aleluya. Ahí pasa un proceso, luego viene otro. Y el otro era que ellos me decían que le iban a empezar a hacerle pruebas de oxígeno para ver si le podían retirar ya los tubos. Y luego para que ya él empezara a reaccionar. Y no era fácil porque el niño, yo sabía que seguía con ese dolor, porque el niño, a pesar que lo tenían sedado, él apretaba la mano. Y cuando yo me ponía a hablarle de la Biblia, le hablaba de las maravillas de Dios, el niño lloraba. El niño se le salían sus lágrimas. Yo no había noche que yo no le leyera la palabra. Y yo le decía, hijo, yo sé que me escuchas. Yo no te puedo oír, pero tú a mí sí me puedes oír. Y yo vengo a hablarte la palabra de Dios. Y cuando yo le leía la Biblia, a él se le rodaban sus lágrimas. Y yo decía, Señor, yo sé que algo vas a hacer. Y luego de eso, empiezan a hacerle la prueba para poderle quitar la máquina. Y de ahí vinieron y me dicen, ok, vamos a hacerle la desintubación al niño. Y fue ese día. Esa foto que ustedes están viendo, esa foto fueron 22 días después que él estaba intubado. Fue ya un 12 de septiembre que deciden quitarle los tubos al niño. Ya ahí le quitan la sedación, ya después de abrir sus ojos, él se despertó asustado porque quería hablar y pues no podía hacerlo. Y vienen y me dicen, ya está todo listo, le vamos a quitar hoy los tubos al niño. Llegan donde mí y me dicen, mírame, ya no se lo podemos quitar. Y yo les digo, ¿pero por qué? Porque le hicimos exámenes al niño y el niño tiene neumonía. Y yo les dije, ustedes le van a quitar eso al niño, porque el niño no tiene nada. Y me dicen, no. No, me dijeron, hay que dejárselo para seguir el tratamiento, lo tenían que volver a dormir. Para seguir el tratamiento
y mientras él está entubado es mucho mejor. Entonces les dije, no, porque ustedes le hicieron exámenes toda la semana y el niño venía bien. Todavía hoy por la mañana el niño estaba bien. Y ahora me dicen que no se lo van a quitar. Y me dicen, no podemos, tiene fiebre. Porque ese día amaneció con fiebre y no había tenido fiebre. Y me decían, es muy arriesgado. Y yo les dije, en quien yo he creído, yo sé que me está respaldando. Quítenle el número. Cuando yo les digo eso, me dicen, pero tenemos que dejárselos. Ellos siempre me insistían y yo les decía, quítenselo. Y después cuando ellos al ver mi insistencia que se lo quitaran, me dicen, ok, se los vamos a quitar, pero hay un alto riesgo que en el mismo instante se lo tengamos que volver a poner porque el niño no va a aguantar la respiración. Y si se lo quitamos va bajo tu responsabilidad. Y yo les dije, háganlo, porque yo sé que Dios está en el asunto. Y no fue fácil, porque era como que la vida de mi hijo me la estaban poniendo ellos en mis manos. Pero yo sabía que ellos me la ponían en mis manos, pero yo ya la había puesto en las manos de Dios. Y cuando yo no de medicina no sé nada, mi mamá es la que me explica qué era lo que ellos tenían. Que ellos, según ellos, al quitarles el tubo al niño, el oxígeno se le iba a bajar. Que el niño iba a quedar sin respiración y tenían que volvérselo a poner. Eso era lo que ellos esperaban ver. Y vine yo y les dije, ok, hagámoslo. Cuando ellos se lo van a quitar, yo me voy en la parte de atrás a hincarme a orar. Y mientras estaban un montón de doctores, cada doctor tenía algo en la mano para reaccionar, porque según ellos el niño lo iban a volver a entubar ahí mismo. Entonces, ¿cómo lo quitaron? No lo sé. Yo estaba orando, yo estaba pidiéndole a Dios, yo estaba clamando. Cuando yo solo escucho el grito de mi mamá, cuando dijo, gloria a Dios. Cuando ella dice, gloria a Dios, yo me levanto. Y yo volví a ver la sonrisa de mi hijo. Y yo dije, Señor, gracias. Sobrenatural, porque en la manera como ellos reaccionaron, yo lo pude comparar, mi madre también, cuando Elías avergonzó a los profetas de los Baales, cuando se fueron avergonzados, porque ellos tenían sus instrumentos en las manos para colocarlo. Ninguno me dijo nada, ninguno hablaba, se quedaron como, ¿qué está pasando? Porque la pantalla, el oxígeno estaba estable, no les cambió. Y cada uno de ellos fue poniendo sus cosas donde estaban. Y no me decían, solo se salían uno por uno, se fueron yendo. Y ninguno me dijo nada. Gloria a Dios. Y cuando el último que iba, yo al ver que no decían nada, yo les dije, ¿todo bien? Pero aquel hombre me habló como confundido y solo me dijo sí y se fue. No me dio más respuesta. Luego de eso, ya los doctores no querían entrar al cuarto del niño. Los doctores llegaban por la ventana desde afuera, miraban el monitor, pero ninguno entraba. Y yo y mi mamá le decía, mami, no entran, solo lo vienen a ver de lejos. Porque ellos saben que el niño está bien. Y ya el niño pues no podía hablar por el tiempo que estuvo con el tubo. Y él intentaba, porque después de eso, al niño, cuando le quitan los tubos, le pusieron esa de oxígeno. Porque según ellos el niño necesitaba todavía. Y le ponen la de oxígeno. Él intentaba hablar y yo le decía, hijo, no te esfuerces. No te escucho por la mascarilla, pero era porque había estado mucho tiempo con tubo. A mí me habían dicho de que el niño le iba a costar volver a hablar. Entonces, y él pasaba así, él se desesperaba porque se lo quitara. Pero cuando él se despertaba, yo empezaba a orar, yo empezaba a hablar con él, yo le empezaba a cantar el himno que fue el himno de nuestro proceso. Y
él lloraba y él me apretaba la mano y yo le decía, todo va a estar bien, ya nos vamos a ir, todo va a estar bien, Dios está en el asunto. Cuando él estuvo así solamente un día con esa mascarilla, al siguiente día se la ponían y se la quitaban por la noche y así lo mantenían para estarlo monitoreando. Hasta ahí todo estaba bien, pero el dolor de estómago siempre seguía y no había respuesta. No había respuesta, luego ya de la neumonía no me volvieron a decir nada. Y yo decía, era mentira del diablo para hacer menguar mi fe, diciéndome de que tenía neumonía para no desentubarme. Pero para la gloria de Dios, Dios se manifestó y Dios respaldó. Luego le quitaron esa mascarilla y cuando se la quitan, me dice el niño que cuando le quitan la mascarilla, esa fue la primera vez que lo sentan, ahí se la volvieron a poner porque se iba a quitar para poderlo sentar. Entonces cuando a él viene y lo sientan, él se marea y yo no estaba en ese instante, yo andaba trabajando. Yo dejaba a mi hijo así y me tocaba irme para el trabajo. Y era duro, porque yo me iba trasnochada, estar pendiente de él, y mamá me decía, vete a dormir, yo cuido al niño, pero no era fácil, no era fácil. Y cuando a él lo sientan, yo estaba trabajando y mamá me llama y me dice, mira el niño, y él quedaba así, él quedó como un bebé, que el niño había que detenerle la cabeza porque si no se le iba para atrás. El niño había que hacerle todo, entonces él era un bebé relativamente, él no tenía fuerzas ni nada. Cuando yo le decía, hijo, yo sé que Dios va a fortalecer, Dios va a obrar, pero yo siempre seguía clamando, yo siempre seguía pidiéndole a Dios. Los días que yo podía, yo venía a la iglesia, porque yo sentía que cuando mis fuerzas estaban debilitando, al venir aquí, yo salía fortalecida. Yo salía fortalecida para seguir adelante cada día, porque eso era vivir el día a día. Vivirlo, pero vivirlo de una manera sobrenatural, de una manera que cada vez que pasaba algo era ver la gloria de Dios. En ese proceso yo pude ver la gloria de Dios tan de cerca, pude ver Dios haciendo cosas tan grandes. Pude ver la trabajadora social de ahí llegó y dijo, al principio cuando el niño empezó el proceso, ella no creía que Dios iba a hacer las cosas. Y ese día llega y dice, ustedes me han enseñado a tener fe. Y yo dije, Señor, usted ahora me han enseñado a creer en Dios. Gloria a Dios. Y yo dije, ahora entiendo por qué Dios nos trajo acá. Porque estando ahí, Dios iba a doblegar a muchas personas, porque ellos decían que los milagros los hacían ellos con la medicina. Ellos no decían que lo hacía Dios. Entonces, de esa manera Dios les demostró que no era lo que ellos decían. Luego, cuando le retiran la mascarilla, él queda así. Le retiraron la mascarilla al niño un 22 de septiembre. Él quedó que él me quería hablar y para mí era duro porque él no comía, no podía tragarlo, tenía con esa sonda por la nariz que por ahí lo alimentaban. Y luego de eso empezaron a dar terapias, empezaron a ayudarle ahí a él. De ahí, cuando le hacen las terapias al niño, me dicen ya el niño está listo para volverlo a pasar a la sala donde estaba antes. Y yo decía, pero ¿por qué tanto tiempo mi hijo aquí? Y mi hijo está sano, mi hijo no tiene nada, mi hijo está bien. Yo lo miraba de esa manera y yo le decía, mi hijo está sano,
mi hijo no tiene nada. Yo le decía, a ver, niño, yo me lo voy a llevar para la casa, yo quiero llevar a mi hijo a la iglesia, mi hijo él está bien. Y me decían que no me lo podían dar, que así no me lo daban hasta que no estuvieran seguros que él estaba bien. Luego, cuando un 29 de septiembre lo ingresan de nuevo a quirófano, que ya es en esto. Ahí le retiraron la sonda porque iba a ingresar a quirófano. Y lo ingresan y me dicen, no te lo podemos dar que te lo lleves tan siquiera 3 días a la casa a descansar, porque el niño pasó mucho tiempo sin recibir quimioterapia. El niño no sabemos cuánto ha avanzado ya el cáncer y necesitamos ver si vamos a modificar el tratamiento. Entonces cuando me dicen hay que volver a hacer la quimioterapia, la biopsia de la médula ósea, pero ahora también tenemos que hacerle la punción lumbar, porque tanto tiempo que estuvo que según ellos pensaban que el cáncer ya le había llegado al cerebro. Pero yo decía, mi hijo está sano, mi hijo no tiene nada. Aleluya. Yo hablé con él y le dije, hijo, porque él todo su proceso es pesado. Y yo le dije, hijo, te van a hacer la biopsia una vez más, pero ahí todavía él no podía hablar mucho. Y yo sé que Dios va a obrar. Dios va a obrar y sabemos que Dios es fiel y Dios no nos deja avergonzados. Entonces lo ingresaron el 29 de septiembre, cuando el 30 de septiembre llegan con el resultado. Yo andaba trabajando. Me llaman y me dicen que necesitaban que llegara al hospital lo más pronto posible porque tenían el resultado de la biopsia y que lo querían dar. Cuando yo llego, ya me estaban esperando todos los doctores. Mi mamá salió con el niño que lo llevaba en la silla de ruedas porque mi hijo no podía caminar. Mi hijo quedó sin caminar y por lo mismo tiempo que estuvo ahí acostado un mes. Entonces me dicen los doctores, me reúnen a mí sola y me dijeron, tenemos el resultado. Y yo lo volteé a ver y yo les dije, díganme. Y me dice, hemos visto que la quimioterapia ha hecho su trabajo, que ya no hay más cáncer en el cuerpo de mi hijo. Y yo dije, gracias. Y yo se lo dije a ellos, no fue la quimioterapia, fue el poder de Dios. Que según ellos se le había ido el cerebro porque no había terminado el ciclo, y ya después cuando ven el resultado dicen que la quimioterapia había hecho el trabajo, pero la manera de ellos era no darle la gloria a Dios. Pero Dios miraba que todavía ellos estaban duros, que todavía no querían creer, que todavía estaban así, y pues el proceso se iba alargando más, porque luego al final del proceso yo pude entender que el propósito de Dios era que hasta que ellos reconocieran el poder de Dios, Alexa iba a ser capitán. Pero mientras eso pasaba, mi hijo sufría, mi hijo iba pasando muchas cosas, pero la misericordia de Dios siempre estaba con él. Y cuando me dicen ellos, ya no van a hacer 6 ciclos de quimioterapia, se lo vamos a reducir a 3 ciclos. Porque ya no lo necesita, pero va para erradicar lo que no se pueda ver en el examen. Y yo le dije, lo que Dios hace, Dios lo arranca de raíz. Dios no va a dejar nada medio. Dios empieza algo y Dios lo termina. Pero luchar con ellos era difícil, porque para ellos era lo que ellos hacían, no lo que Dios hace. Entonces, luego de eso vienen y me dicen de que ahí le van a volver a empezar el siguiente ciclo de quimioterapia sin dejarlo ir a casa. Le empiezan el otro, cuando se le empiezan yo sigo orando, yo sigo clamando a Dios. Yo decía, Señor, ya me has dado la respuesta, me has dicho mi hijo no tiene nada, mi hijo está sano, y solamente te pido que me lo cures, que ese veneno no le haga efecto en ningún lado de su cuerpo, porque le están poniendo algo innecesario, algo que él no necesita. Y ese era mi clamor, decir,
Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste. Ellos llegaban, cada vez que ellos llegaban, ellos me encontraban de rodillas. Ellos me encontraban de rodillas y yo decía, yo no lo hacía a propósito porque yo no sabía a qué hora llegaban ellos. Ellos no tenían hora para llegar. Pero sabemos que cuando son las cosas de Dios, las casualidades no existen. Y en el instante que ellos entraban, yo estaba orando. En el instante que ellos llegaban, yo estaba clamando a Dios. Y ellos me respetaban eso. Ellos me respetaban en mi tiempo con Dios. Luego regresaban y me seguían con sus noticias. Pero yo siempre decía, no, que ya todo estaba bien y que ya Dios estaba obrando, pero les decía, el dolor de estómago es constante, el dolor de estómago cada vez le va aumentando, qué es lo que tiene, qué es lo que, o sea, no le han dado nada. Mi mamá le tocó regresar a Honduras, ya a mí me tocó salir del trabajo y ahí fue donde entendí que hay procesos que Dios permite que los pasemos acompañados, pero hay procesos que Dios permite que nos quedemos solos. Porque cuando nosotros quedamos solos, físicamente, porque sabemos que espiritualmente están nuestros grandes con nosotros. Pero cuando nosotros estamos así, viendo lo que podemos ver nada más con nuestra vista, nos sentimos solos y es ahí donde de verdad decimos, ¿qué está pasando? Fue ahí donde yo dije, Señor, ¿ahora qué hago? No estoy trabajando porque Dios me enseñó algo. Que yo primero decía, yo dependo de Dios, pero lo decía de labios para afuera y tenía 3 trabajos. Y yo dependía de Dios. Mi jefe sabe que yo salía corriendo del trabajo, me iba para otro, y luego yo salía después, andaba haciendo Amazon. O sea, mi vida era estar trabajando. Y decía que dependía de Dios. Y yo era de que si yo perdía 1 hora en el trabajo, para mí desajustaba de pagar un bill. Pero ahí Dios me mostró que era estar 4 meses sin generar 1 hora de trabajo. Aquí es donde Dios me demostró en verdad que era depender de Él. Que si lo decía, lo tenía que vivir. Y luego de eso, cuando el niño lo tenía en ese aspecto, él llegaba cuando ya el niño está así, ahí no se puede ver bien, porque es una foto que está oscura, yo se la voy a describir que era. El niño estaba agachado, así, con un peluche en su estómago, porque no aguantaba el dolor. No aguantaba el dolor de estómago. Y esa foto, ahí dice, cuando ya no teníamos fuerzas. Porque fue un momento duro. Fue un momento en que a mí Davidson nunca me había renegado. Davidson nunca me había dicho nada. Davidson solo se aguantaba el dolor. Cuando esa foto fue un 19 de noviembre, él vino y dijo, llorando del dolor. Yo me memoricé esas palabras cuando él dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando yo escuchaba palabras de él, yo no pude más. Yo me metí al baño y empecé a llorar. Yo nunca le había dicho nada a Dios, nunca le había reprochado, pero ese día, al escuchar eso del niño, yo empecé a decirle, Señor, ¿por qué? Yo ya me sentía sin ánimo, ya no quería seguir, ya me había resignado y decir, ya que pase lo que tenga que pasar, pero yo ya no puedo luchar más. Yo ya no puedo porque a mí me duele ver a mi hijo así. Pero no sabía de que el siguiente día Dios tenía algo grande. Y el siguiente día le llegan a él y le van a hacer un escáner del cuerpo para ver por qué era ese dolor, porque ahí ya era más fuerte. Cuando le hacen ese escáner, llega la doctora y me dice, ¿sabes? El niño, me dijo, no le encontramos que tiene en el estómago. El niño no tiene nada, o sea, no tiene nada en el estómago. Solo le encontramos una bacteria, pero esa bacteria se la vamos a tratar. Eso fue en la noche que me dan ese resultado. Yo sigo llorando, yo ya estaba desilusionada, yo ya no, ahí yo de verdad les digo, no quería orar, porque ya las fuerzas se me habían ido. Llegó mi tía, ahí es donde entra ya mi tía, cuando ya Dios le pide a Dios, cuando nos va a dar algo nos lo da en el momento preciso.
no lo da antes ni lo da después. Llega mi tía y me dice, hija, ¿cómo estás? Y yo no sabía que ella iba a llegar. Y yo solo la quedé viendo y me dijo, no necesito que me lo digas. Si supieras la lucha que yo tuve para venir acá. Yo tuve una lucha, me dijo, que venía y no podía. Se me costó llegar, pero aquí estoy. Cuando estoy con ella, entran los doctores de la mañana y me dicen, tenemos los resultados, pero si ya me lo dieron ayer, me dicen que el niño tiene una bacteria y que le van a poner un tratamiento. Y me dijo, no. El niño, me dice, en los exámenes arrojaron que el niño, los pulmones del niño están en excelente estado. No parece que el niño tuvo neumonía. Y yo dije, Señor. Y luego me dice, los riñones del niño están nuevos, los riñones del niño no tienen señales que hubo diálisis. Todos los diagnósticos que ellos mismos les habían dado al niño, todos los diagnósticos, Dios se los cambió. Gloria a Dios. Dios demostró que en verdad el poder es de Él. Dios nos puso todos sus órganos nuevos y así fue pasando. Luego ese día mi tía empezó a orar por nosotros. Cuando mi tía ora, ella está orando por el niño. Yo estaba sentada porque a pesar de escuchar la noticia de Dios, yo todavía me sentía sin fuerzas. Cuando mi tía estaba orando por él, en lo que yo estoy sentada, yo solo siento como que me habían puesto un balde de hielo por toda la espalda. Cuando yo voy sintiendo ese frío, yo dije, esta es la fuerza de Dios. Y ahí Dios me devolvió mis fuerzas y yo dije, Señor, gracias. Gracias porque tú haces las cosas bien. Y mi tía me dijo, créelo, me dice, que ustedes se van de aquí. Ustedes ya se van a ir, su salida está pronta. Cuando ella me dice eso, yo le dije, en el nombre de Dios, que se va a hacer. El niño, había el portal de pacientes, ahí fue donde yo entendí por qué mi tía llegó. Porque en el portal de pacientes del niño, había un lado que yo no me dejaba acceder. Y ese día, después que ella se va, empiezo a revisarlo. Y ese día yo pude ver lo que estaba ahí, que Dios lo tenía bloqueado y porque Dios no quería que yo lo viera. Porque si yo lo miraba cuando no tenía que verlo, yo no hubiera creído en Dios. Porque en los exámenes que estaban en ese lado, todos arrojaban que sí era positivo. Y yo dije, Señor, si yo hubiera visto esto antes, yo me hubiera inclinado por el diagnóstico médico y no por el poder de Dios. Y ahí fue donde yo entendí. Dios me abre mis ojos para poder ver y decir ahora con certeza, Dios sanó a mi vida. Aquí están las biopsias donde sale que tenía cáncer y que ya no hay cáncer. Gloria a Dios. Dios nos da la victoria y sale mi hijo después de 90 días en el hospital. Sale en silla de ruedas, sale con su sonda porque no podía caminar. Llegamos a la casa de la propiedad y ahí Dios obra de otra manera sobrenatural. Porque mi hijo salió del hospital siempre con el dolor de estómago. Cuando llegamos ahí fue una sorpresa demasiado grande que les agradezco a cada uno de ustedes por haber organizado esa sorpresa. Ahí, si ustedes pueden ver, el niño entra caminando y Darison no podía caminar. Ahí Dios hizo otro milagro en él. Ahí había afuera de la casa esperándolo varios hermanos para ayudarle a subir las gradas y solo el pastor le agarró la mano. Y yo dije, Señor, desde ahí yo fui viendo cómo Dios lo fue fortaleciendo. Y estando ahí en la casa de la propiedad, fue donde Dios lo sanó del dolor de estómago. Ahí a Darison se fortaleció de una manera. En esa casa de la propiedad, yo pude sentir el poder de Dios de una manera sobrenatural.
De una manera sobrenatural ahí pude derramar mi alma delante de Dios y sentir cómo Dios me llenaba y ver cómo Dios iba obrando en él. Él empezó ahí a caminar agarrado de las paredes. Yo decía, Dios mío, todo lo está haciendo aquí, porque el propósito de Dios era que él llegara ahí y no en el hospital, porque ahí había mucha incredulidad, porque para que cuando él llegara al hospital pudieran ver el poder de Dios. En su primera cita, él llegó así. Ustedes vieron el niño que salió y el niño que va a la primera cita. Y eso solo el poder de Dios lo puede hacer. Amén, aleluya. Ahí es donde a Darison le retiran ya la sonda. Si ustedes ven la carita, ya no tenía la sonda. Se la retiraron porque ya el niño ya no la necesitaba, pero todo eso se vino dando después de su primera salida del hospital. Ahí lo volvieron a ingresar para, según ellos, seguir el siguiente ciclo. Y yo le dije, bueno, háganlo porque ya Dios es el que está en el asunto, porque ellos decían, una vez yo había firmado, no me lo podían dar. Entonces, luego de eso, el niño solo estuvo 20 días. Esa quimioterapia, para la gloria de Dios, no le hizo absolutamente nada. Era como que agua le ponían. O sea, él me decía, mami, me decía, esto no me va a hacer nada. Ustedes que me la pongan, me dijo, que yo sé que Dios me está respaldando. Esto no me va a hacer nada. Luego, cuando ya esta otra, esa sí fue algo que se demoró más. Esa fue la última quimioterapia que le hicieron a él. Ahí sí estuvo 32 días. Pero fueron 32 días porque Dios lo permitió que estuviera, no porque a él le dañara algo. No, para la gloria de Dios, él estaba sano, él no volvía a saber de dolor de estómago, no volvía a saber de nada. Él solamente estaban tratándole la presión, porque con tantos medicamentos en cuidados intensivos me le habían dañado la presión. Él lo tenían con medicamentos. Pero ahí el punto era de que cuando terminan un ciclo de quimioterapia tienen que esperar que le suban las defensas, y a él no le subían. Él estaba en cero y tenía que llegarle a 200 para que lo dejaran salir, y él seguía en cero y en cero. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué lo sube? Y el anhelo de él era estar aquí para el día del aniversario. Pero yo le decía, hijo, si Dios decide que estemos ahí, Dios lo va a hacer. Y después me decía, quiero estar año nuevo, porque eso fue en diciembre. Quiero estar en año nuevo, me dijo, en la iglesia. Y yo le dije que sea la voluntad de Dios. Pero algo sí les digo, de que nosotros no estábamos aquí físicamente, pero nosotros en el hospital, allá era nuestra iglesia. Nosotros en la tablet, todos los días de culto, nosotros estábamos con Darison viendo el culto. Todos los días de vigilia, nosotros los días de vigilia estábamos con Darison en la vigilia. Y yo le decía a Darison, ya empezó el culto, y un día él vino y me dijo, mami, me dormí en la iglesia. Porque él se dormía en el hospital, él cuando estaba la prédica, y me dijo, me dormí en la iglesia. Y una enfermera lo queda viendo en la iglesia, y ya le explico, no, es que para él ir a la iglesia es ver el video en la tablet. Entonces, y ahí yo pude ver que no importa en dónde estemos, si se nos dificulta ir a la iglesia, pero tenemos la oportunidad de gracias a las redes sociales que ahora tenemos eso, podemos hacerlo. Y podemos, yo muchas veces sentí la presencia de Dios en el hospital a través de una tablet. ¿Por qué? Porque no es el lugar, sino que somos nosotros. Recordemos que nosotros somos la iglesia. Y luego de eso, Dios me dice, me hace sentir que ese día iba a pasar algo sobrenatural, el día de la campaña, del aniversario, perdón, de aquí. Ese día, el primer aniversario, nosotros seguíamos en el hospital con Darison. Cuando estaban cantando las alabanzas, que ahí ese foro para mí me fortaleció bastante, porque nosotros con Darison pudimos sentir la presencia de Dios. Cuando la hermana Rosalba cantaba, Espíritu Santo, lléname. Cuando ella cantaba eso, yo puedo sentir aquello caliente en mi cuerpo. Darison lo puede sentir. Luego cuando el evangelista está predicando, yo decía, Señor, yo anhelaba estar ahí,
pero no pude estar. Pero tú sabes por qué. Cuando el evangelista, yo decía, Dios mío, ¿qué sé? Porque mi hija estaba aquí. Yo le decía que le dé una palabra a mi hija, que hable a mi hija. Pero vino Dios y me habló a mí. Me habló a mí a través de la tabla. El evangelista se acerca y me dijo, a ti mujer que me estás escuchando. Yo dije, Dios mío. Y me dijo, Dios ha trazado un plan para ti, tú sabes que lo ha trazado. Dios ha visto tus lágrimas, ha visto tu dolor. Muchas veces el diablo te ha hecho sentir que no vas a salir a flote. Pero Dios te dice, puedes, porque no puedo ni hacer Esto fue un 8 de enero, cuando Él me da esa palabra. Y el 9 de enero, a Darison lo están sacando de luz. Salimos del hospital, ya para la gloria de Dios, ya el niño salió bien, salió caminando y él pues se ha ido recuperando. Y lo que les puedo decir, que nosotros no tenemos que preguntarnos si Dios está obrando. Aunque nosotros tenemos que decir, puedo creer que Dios está obrando aunque yo no lo pueda ver. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos y confiar en Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Y como dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Y si clamamos a Dios, Dios nos va a respaldar, siempre y cuando le demos la gloria y la honra a Él. Porque sin Dios nada podemos hacer. Como dice la palabra de Dios, si podemos creer al que cree, todo es posible. Y podemos ver ahora la gloria de Dios derramada en mi hijo. Y les puedo decir, el tiempo de los milagros no ha pasado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A Él, obedezcamos a Dios, y si prometemos hay que cumplirle, porque yo le decía, Señor, si tú me liberas a mi hijo de esta enfermedad, yo te voy a servir. Yo te voy a servir como tú te lo mereces. Yo ya no voy a ir a calentar un deseo. Yo voy a ir a hacer tu voluntad. Quita, aunque duela, pero ayúdame a hacer tu voluntad. Y ahora les puedo decir que yo entró una Jocelyn al hospital, pero salió otra. Porque hay momentos que ni yo lo conozco. Lo que solo digo es la gracia de Dios en mi vida. Y hasta el día de hoy puedo decir, Dios ha sido bueno, Dios sigue siendo más que bueno. Dios me ha fortalecido, me devolvió a mis hijos, ya para la gloria de Dios. Tengo a mis 2 hijos conmigo. Dios me contestó mi oración. Dios me contestó mi petición. Y me la dio en combo. Dios no me la dio a medias. Porque me dio hasta que mi hija venga a la iglesia, que mi hija se ponga un vestido, ver a mi hija servirle. Para mí es algo sobrenatural. Y solamente hay que creerle para poder ver la misericordia de Dios y el amor de Dios. Y ahora aquí está el testimonio de la grandeza de Dios. Bendiga, hermano. Que vive por su nombre, a su pueblo. Dios mío, son un cáncer que ningún niño pudo aguantar, y Dios es fiel y maravilloso de siglos de los siglos. Ahora vamos a cantar una canción que fue de mi testimonio. La cerveza de lo que se espera, no la convicción de lo que no se ve. Una palabra que son todos verán, pero llena de poder.
para creer que Él lo hará y Dios lo hará. Solamente hay que depositar todas nuestras cargas en manos de Dios